Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Vuelvo aquí con ustedes para compartir otro más de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo que aparece en pantalla. Permítanme recordarles a todos los que aprecian el esfuerzo para llegar a ustedes con estos contenidos que quienes deseen apoyar este ministerio pueden hacerlo con su donación mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp, abierta para este propósito. Pero metámosle ya el diente al tema de hoy, titulado El humanismo ateo. Como de costumbre, abramos con un pasaje bíblico que en este caso es el Salmo 8, versículos 3 al 5. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora sí iniciemos este capítulo señalando el hecho de que incluso ateos tan reconocidos como el alemán Ludwig Feuerbach admitieron el hecho de que el hombre es en esencia un animal religioso, construyendo todo su pensamiento a partir de este axioma. Pero al hacerlo de este modo, Feuerbach sostenía a su vez que Dios es solo una imagen, un doble imaginario del ser humano, una idea creada por nosotros en la cual proyectamos nuestra propia realidad, nuestros propios atributos humanos idealizados, y que por lo tanto el verdadero Dios es el ser humano. Así pues, si la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Feuerbach diría que fue el hombre quien creó a Dios a la suya propia, marcando el punto de separación entre el humanismo de extracción cristiana y el moderno humanismo ateo, que sigue ciegamente la conocida sentencia del sofista griego Protágoras cuando dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Este último humanismo, apoyado en significativos sectores de las ciencias humanas y sociales, ha popularizado ciertos argumentos puntuales en contra de las religiones tradicionales en general de la historia, con el cristianismo a la cabeza, que pretenden ser argumentos racionales terminantes con los que buscan ponerle punto final a la discusión en favor de sus propios planteamientos, intimidando a los cristianos a tal punto que algunos de ellos se terminan cuestionando su fe bajo la influencia de estos argumentos, o lo que es lo mismo, haciendo de la fe en Cristo algo relativo y cediendo de este modo a los requerimientos del pensamiento políticamente correcto con su negación de la verdad como concepto absoluto y definitivo, y dejando así abierto el camino al relativismo religioso de quienes dicen creer en Dios a su manera. El primero de estos argumentos para desestimar los reclamos de exclusividad de las religiones en general y con especialidad del cristianismo, con su declaración de que únicamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, es que todas las religiones no son más que un producto cultural de ciertas sociedades y pueblos particulares en un momento dado de su historia, y nada más. Y no pueden, por tanto, reclamar validez universal.
Y aunque debemos estar de acuerdo con quienes afirman que desde la perspectiva humana, las religiones son en gran medida productos culturales característicos de cada pueblo y nación, ese no es un argumento para invalidarlas, ni mucho menos para restarles importancia. Más bien, el hecho de que a lo largo de la historia humana haya habido y siga habiendo tantas religiones, a despecho del siempre minoritario grupo de ateos, es una prueba de que, como lo dijo Feuerbach, el hombre es un animal religioso. Ahora bien, por supuesto que el hecho de que existan tantas religiones diferentes e incluso opuestas entre sí, significa que no todas pueden ser verdaderas. Pero al mismo tiempo, la existencia de tantas religiones indica que la religión está llamada a llenar una necesidad esencial del ser humano y que al final, hasta el ateísmo y toda su parentela no son más que las religiones de los que deciden negar a Dios contra toda evidencia para terminar sustituyéndolo, sutil o abiertamente, con algo o alguien de este mundo, que se convierte entonces en un ídolo o falso Dios que engaña a quienes le sirven. Ya lo dijo el profeta. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Primero de Reyes 18:21. No hay terceras opciones. No hay grupo de los no alineados en relación con Dios. Nuestras opciones no son adorar o no adorar, ser religiosos o no serlo, sino a quién o qué vamos a adorar. Pues no podemos sustraernos a este impulso vital, ya sea que seamos o no conscientes de él. Y esto reduce las opciones a dos solamente. ¿Adoramos al Dios verdadero o adoramos a los ídolos o dioses falsos? Por eso el prestigioso estudioso de las religiones, el rumano Mircea Eliade, decía que el hombre profano, lo quiera o no, conserva huellas del comportamiento del hombre religioso. La mayoría de los hombres sin religión se siguen comportando religiosamente sin saberlo. Sin embargo, si todos en último término somos seres religiosos, cabe preguntarse, entre tantas ofertas religiosas, ¿cuál es la religión verdadera? Porque no todas pueden ser ciertas, pues al final todas se oponen y se contradicen entre sí y terminan entonces exigiendo exclusividad de sus seguidores, apoyadas en el reclamo de cada una de ellas de ser la religión verdadera. Cada cultura tiene en efecto una religión característica que hace este tipo de demandas a quienes forman parte de ella. Entre los árabes es el Islam, entre los judíos el judaísmo, en la India el hinduismo, en China el taoísmo y el budismo, en Japón el sintoísmo. Y hasta hace poco más de un siglo atrás, en los países occidentales, lo fue el cristianismo. Porque hoy las cosas están cambiando y parece que la religión que llegará a ser pronto, si es que ya no lo es, culturalmente predominante en los países occidentales del primer mundo, con Europa a la cabeza, es el humanismo ateo. Y esto debido en buena parte a que los cristianos no hemos sabido contrarrestar sus argumentos con altura. Porque el punto aquí es que ningún ser humano podrá disculpar su responsabilidad ante Dios apelando a la cultura o al medio ambiente en que nació y se formó, para mitigarla o eludirla. Esto es así debido a que nuestra genética, nuestro medio ambiente y nuestra cultura pueden condicionar y limitar hasta cierto punto nuestras vidas, pero no las determinan de manera rígida y absoluta. No eliminan nuestro libre albedrío y nuestras consecuentes responsabilidades ante Dios. No es cierto entonces que la religión sea algo impuesto por la cultura en la que nacemos, porque todos tenemos la capacidad y el deber de someter a una evaluación crítica la religión promovida por nuestra cultura, para ver si cuenta con suficiente sustento racional y si corresponde con los hechos de la historia y de la experiencia humana. No hacerlo de este modo y aceptar como borregos,
sin examinarla críticamente, la religión dominante en nuestra cultura, es incurrir en un muy culpable descuido que configura tal vez uno de los más peligrosos pecados de omisión que podemos llegar a cometer. Recordemos además que el Señor Jesucristo no condicionó la aceptación del Evangelio al hecho de que sus oyentes y seguidores formaran parte de la cultura judía, sino que indicó que todo el que quisiera honestamente hacer la voluntad de Dios, judío o gentil por igual, podría reconocer la veracidad de su enseñanza más allá de condicionamientos culturales, como lo tuvo que admitir, no sin cierta dificultad, el apóstol Pedro al confesar: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Hechos 10:34. Pues el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Romanos 1:16. Poder de Dios que ilumina y desenmascara los engañosos prejuicios culturales del mundo, utilizados por los enemigos del Evangelio para ocultar la verdad, brindándonos así garantías para saber que el cristianismo es la religión verdadera. El segundo argumento de los humanistas en contra de la religión es que ésta crea fronteras y fomenta la división, mientras que la verdad, aquí sí suscriben la noción de verdad en abierta contradicción al relativismo que afirma que no hay verdades absolutas e incuestionables. No lo hace, en la medida en que es evidente para todos. Pero la verdad, como quiera que se la entienda, es excluyente, pues dos afirmaciones contrarias no pueden ser ambas verdad al mismo tiempo y en la misma relación. La lógica más elemental establece que, en el mejor de los casos, solo una de ellas será cierta y todas las afirmaciones contrarias quedan excluidas como falsas. La verdad es excluyente y establece fronteras, comenzando, por supuesto, por las verdades más evidentes e indiscutibles de las matemáticas. 2 más 2 es siempre igual a 4. Y eso establece fronteras infranqueables si de permanecer en la verdad se trata. Las fronteras que nos impiden afirmar con la razón de nuestro lado que 2 más 2 es igual a 5 o a 3 o a cualquier otra cifra diferente a 4. La verdad en este y en cualquier otro caso relativo a la realidad de las cosas es una sola, pues no hay varias respuestas a la pregunta de ¿cuánto es 2 más 2? Solo hay una respuesta correcta: 4. Las demás son falsas. Y como tal, la verdad crea fronteras y divide al mundo entre quienes la aceptan y se rinden a ella de buen grado y quienes la resisten y se oponen a ella aferrándose a las mentiras de sus preferencias, como sucede en la actualidad con personas que, en pleno uso de sus facultades mentales y contra toda evidencia, han decidido negar hechos probados de la historia, tales como el Holocausto nazi, la llegada del hombre a la luna o, aunque parezca un chiste, niegan también con toda la seriedad del caso que la Tierra tenga forma esférica, sino que es plana y que quienes afirman que es esférica son conspiradores que nos quieren engañar. Después de todo, estamos en la era de la posverdad y de las fake news o noticias falsas de todo tipo. El problema es entonces que muchos prefieren permanecer en las mentiras que les han enseñado en su propia cultura en vez de ponerlas a prueba de algún modo. La tercera afirmación del humanismo ateo consiste en que si Dios deseaba revelarse a los hombres, debió hacerlo de forma clara y precisa, en el lenguaje universal, evidente y plenamente demostrado de las matemáticas. En lo personal, cuando escucho a alguien pontificando sobre cómo debería Dios haberse revelado o manifestado a los hombres para evitar la confusión promovida por las religiones, no puedo evitar pensar en lo dicho por Pablo en Romanos y que ya he citado en su momento. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?
¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Romanos 9:20. Porque parece ser que, contrario a lo que pensamos, sí hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero no en calidad de siervos, sino de asesores, dándole consejos sobre cómo debería haber hecho las cosas, presumiendo que ellos podrían haberlo hecho mucho mejor que Dios. El erudito filósofo cristiano alemán Gottfried Leibniz hizo una muy lúcida y trabajada teodicea. De hecho, fue él quien le dio el nombre técnico a este ejercicio, concluyendo que a pesar del mal y la maldad en el mundo, este es, en sus propias palabras, el mejor de los mundos posibles. Pero luego, el francés Voltaire, sin siquiera tomarse el trabajo de examinar y entender cabalmente los argumentos de Leibniz, dijo con insolente atrevimiento que a él se le hubieran podido ocurrir muchos mundos mejores que este. Siempre existirán personas como Voltaire, que creen que Dios ha debido revelarse de una forma más clara, directa y precisa que la que encontramos en la Biblia o en todos los libros sagrados de las demás religiones que reclaman ser la revelación auténtica de Dios a los hombres, en abierta competencia entre sí. ¿Se equivocaría Dios al revelarse a los hombres a través de la Biblia? ¿Por qué en hebreo, arameo y griego? ¿Por qué no en el sánscrito de los Vedas o de los Upanishads, del Mahabharata o del Bhagavad Gita o del Ramayana de la India? ¿O en el chino del Tao Te Ching? ¿O en el japonés de los Shinten sintoístas? ¿O el maya del Popol Vuh? ¿O como lo reclaman los humanistas, en el lenguaje universal de las matemáticas, que al fin y al cabo es el mismo en todas las culturas? Bueno, Dios mismo responde por qué lo hizo a través de los judíos y no de los indios, los chinos, los japoneses o los mayas, entre otros. Porque tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9, del 15 al 16. Una respuesta que de seguro no satisfará a muchos, pero que constituye el derecho legítimo de Dios en ejercicio de su soberanía y en razón de ser quien es, sin que nadie pueda discutírselo con algún fundamento real. Pero sí podemos deducir por qué Dios no se reveló a sí mismo a través del lenguaje universal e indiscutible de las matemáticas. En primer lugar, debido a que las matemáticas son elitistas y discriminatorias. Es decir, que aunque sea un lenguaje universal, es un lenguaje que solo domina una élite iniciada en esta ciencia pura, la élite de los matemáticos. Y Dios no desea reservar su revelación a una élite, sino que quiere que todo el que sepa leer tenga acceso directo a ella en el lenguaje más sencillo posible, el lenguaje de la Biblia, al que cualquier persona alfabetizada y bien dispuesta puede acceder. Porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Pues Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Y en segundo lugar, porque como ya se dijo, Él no obliga a nadie. Al final es nuestra decisión. Y las matemáticas nos obligan y no nos dan opción. Y Dios no desea que aceptemos su revelación debido a que no tenemos opción, sino que lo hagamos porque así queremos hacerlo y no porque estamos obligados a hacerlo. Dios quiere que confiemos en Él y no que creamos en Él porque tenemos que hacerlo sin ninguna otra opción. Adicionalmente, la Biblia afirma que Dios es un Dios que se oculta. Isaías 45:15 y Salmo 18:11. Pero eso no significa que Dios juegue a las escondidas con nosotros. Significa más bien que si Él no se revela de manera plena a los hombres, es porque si así lo hiciera, nadie podría soportarlo, como se lo advirtió Dios a Moisés. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida.
Éxodo 33:20. Somos indignos de ver a Dios, y si Él no se nos revela en toda su gloria, santidad y esplendor, es porque quiere protegernos, pues si así lo hiciera, pereceríamos en el acto. Por lo demás, Dios ya se reveló de manera concreta, visible y palpable, como nos lo recuerda el apóstol. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Puesto que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Por último, el humanismo es ingenuamente optimista en lo que tiene que ver con la condición humana, pues exalta lo mejor de ella sin tomar en cuenta con la suficiente seriedad también sus peores aspectos, como sí lo hace la Biblia. Pues tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Eclesiastés 7:29. Es por eso que el mundo necesita redención. Es por eso que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, para redimirnos de esta condición caída y de todos los pecados, problemas y complicaciones que nos hemos buscado al no tener en cuenta a Dios para obedecerlo. Es por esto y mucho más que el Evangelio tiene todo el peso de la historia, de la razón y de la experiencia de su parte. Y es la única religión que tiene a su favor el respaldo de los hechos y ostenta toda la coherencia doctrinal y la consistencia práctica que se esperaría de la verdad. Pues el principal y verdadero humanista de la historia es Dios mismo. Cierro este podcast informándoles o recordándoles que si quieren adquirir el libro, visible una vez más aquí en pantalla, pueden hacerlo en combo de 2x1 con un libro de obsequio que les haremos llegar por lo pronto a cualquier lugar de Colombia hasta que esté disponible también por parte de la editorial a partir del 2022 y se pueda adquirir ya a precio de mercado en librerías cristianas y en plataformas en línea. Para ello solo deben transferir o consignar su valor de 40,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece una vez más en pantalla y hacernos llegar el comprobante de pago a nuestro correo creerycomprender@gmail.com con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular, indicándonos cuál de estos 2 libros, también en pantalla, desean como obsequio. La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema. Y se los enviaremos de inmediato por Interrapidísimo con pago del flete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos, darnos like y compartirlo con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.